Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Meterse para Adentro Podcast, episodio número 1. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre un libro muy chévere, muy interesante, que para mí tiene dos objetivos. Uno, cómo volvernos más productivos y eficientes en nuestro día a día. Y dos, pero aún más importante, es un libro que nos va a ayudar a construir y a definir lo que sería para nosotros una vida ideal, una vida chévere, pero partiendo de la particularidad de cada persona. Es decir, esa definición de éxito o de una vida bacana depende de lo que te guste a vos en lo personal. Es decir, aquellas cosas que se alineen con tus gustos, con tus pasiones, con tus hobbies, todas esas cosas que te llenan como persona. Entonces el libro lo que busca es cómo volvernos sumamente productivos para liberar tiempo, pero no liberar tiempo para llenarlo con más trabajo, con más ocupaciones, sino todo lo contrario. Ese tiempo que vamos a liberar, que lo podamos direccionar hacia esas cosas que nos llenan como personas. El libro tiene por título La semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss. Quisiera entonces empezar hablando por su autor. Este man es un gringo súper teso, con una habilidad excepcional para identificar oportunidades de negocio, lo cual lo lleva a identificar empresas que están en una etapa inicial, pero que tienen mucho potencial. Entonces él invierte en esas empresas y el tiempo pues le ha dado la razón. Algunas de las empresas en las que el man invirtió son, por ejemplo, Shopee, Duolingo, Uber, pues entre otras. Y también es un emprendedor pues innato. Por ejemplo, él por ahí tuvo o fundó en su momento su propia empresa de suplementos alimenticios, con lo que hizo pues una fortuna. Y también es necesario mencionar que tiene uno de los podcasts más escuchados a nivel mundial, donde entrevista deportistas élite, empresarios y gente pues que ha logrado tener éxito en sus negocios. Pero a mí lo que más me sorprende de este man es que es la muestra latente de que lo que él describe en este libro verdaderamente se puede lograr. Y pues no es como simplemente un vendehumo o una persona que te va a vender un montón de ideas sin ningún sustento, pues porque el man lo ha logrado. Él ha podido tener éxito en sus negocios, en sus emprendimientos, pero se ha ocupado muchísimo más aún en esas cosas o en esos hobbies que a él lo llenan. Ejemplo, este man es un gringo, ¿cierto? Como les mencionaba, pero también tiene un récord Guinness que se lo ganó bailando tango en Argentina. Pues, hágame el favor, un gringo que supuestamente son los más tiesos del mundo, viaja hasta Argentina y gana pues un récord mundial en este país. No sé en sí en qué consta pues el premio como tal, pero ese es el hecho. Tiene un récord Guinness que se lo ganó bailando tango en Argentina. Aparte de eso, fue campeón nacional de kickboxing en China. El parcero como que le gusta mucho viajar por Asia, porque también en Taiwán fue bailarín de breakdance, incluso fue actor en una telenovela japonesa. Y pues esto nos deja saber que realmente se puede, ¿cierto? Y es la invitación que él nos hace dentro de su libro. Pero no es simplemente una invitación, sino que él, para poder lograr todo eso, digamos que diseñó una fórmula, la cual él denominó el método DIAL. Vamos a dar un rápido repaso de lo que es ese método y cómo a él le ha ayudado para poderse ocupar de esas cosas que le gustan como persona, mientras tiene la posibilidad de tener éxito en cada uno de sus negocios y emprendimientos. Aunque pues él también lo menciona dentro de sus libros y no siempre fue una carrera pues en ascenso, obviamente, como cualquier persona o cualquier ser humano.
ha tenido altibajos que también nos los menciona dentro de su libro. Entonces, el método DIAD, o bueno, antes de entrar como tan en materia del libro, me gustaría como advertir o mencionar que quizá este libro no puede ser o quizá no es para todo el mundo, ¿cierto? ¿Por qué lo digo? Es un libro que habla mucho de las ventajas que tiene la posibilidad de trabajar de manera remota, ¿cierto? De también va muy alineado con los intereses de todas aquellas personas que quizá nos gustaría poder ser lo que se llama pues hoy en día como de estos nómadas digitales, ¿cierto? Personas que pueden ejercer su trabajo desde cualquier parte del mundo, independientemente pues de el sector o a lo que se dediquen, pero sí va muy alineado con eso. Entonces, volviendo a esa idea, ¿para quién es este libro? Es para aquellas personas que están pensando en emprender, que están pensando en darle un vuelco de hoja a su vida, quizá cambiar de empleo, quizá cambiar de carrera, ¿cierto? Entonces va muy alineado a eso y a vencer pues como ese temor y esa fricción. Entonces vamos a empezar con la primera etapa con el capítulo D del método DEAL, D de definición. Entonces este capítulo va a ser un capítulo de muchas preguntas, pero si nos llegamos a quedar cortos a la hora de responder alguna de esas preguntas, no debemos preocuparnos porque el mismo libro nos va a dar un montón de herramientas para poder responderlas. Entonces, como mencionaba, es más común de lo normal llegar a quedarnos pues cortos o en blanco ante una de estas preguntas. En la etapa de definición, el autor también nos va a mencionar un montón de conceptos nuevos, como lo puede ser el concepto de los aplazadores versus los nuevos ricos. Entonces, él define los nuevos ricos como aquellas personas que primero ya definieron cuál es su filosofía de vida o cuáles son esas cosas que verdaderamente le gustaría hacer. Y después de que se tiene esa definición, vamos a ocupar nuestro tiempo en tratar pues de conseguirlo. Y entonces cuando uno está teniendo esa vida que le permite gozar de todas esas libertades y esas cosas que te gustan, pues va a ser una vida que vas a asumir con mucha más felicidad y vas a disfrutar. Caso contrario a lo que él define como los aplazadores, que son, por ejemplo, y es algo muy común en el mundo, donde, por ejemplo, pensamos o podemos llegar a pensar que el momento de disfrutar de nuestra vida va a ser cuando nos jubilemos, ¿cierto? Entonces, cuando tengamos 60 y piola de años, en ese momento voy a empezar a disfrutar de mi vida. O no llevémoslos tan lejos, puede ser en nuestro lugar de trabajo. Podemos decir, no, dentro de 10 años reúno el capital suficiente para dedicarme a emprender, para dedicarme a cambiar de empleo y ahí sí voy a disfrutar mi vida. Entonces, mucho tiempo después, o vamos acotando o haciéndolo un poquito más estrecho. Otro ejemplo, la universidad. Podemos estar metidos en una carrera que no nos gusta ni forro y decimos, no, dentro de 4 años que me faltan, dentro de 4 años, ahí sí voy a empezar a disfrutar más y ahí sí voy a hacer las cosas que me gustan. O incluso pues en nuestra semana laboral, muchas veces asumimos que de lunes a viernes puede ser una tortura y es normal que sea una tortura, pero no, cuando llegue el sábado y el domingo, esos 2 días sí voy a disfrutar. Entonces esa es como la comparación y lo que él define como los nuevos ricos y los aplazadores. Otro concepto que él nos va a mencionar es, por ejemplo, la relatividad del valor del dinero. Y él dice que el dinero no solamente tiene un valor absoluto, sino que también tiene un valor relativo. Y que el dinero se puede llegar a multiplicar en niveles prácticos dependiendo
de lo que él denomina como las variables primarias, que es dónde hago las cosas, con quién las hago y cuándo las hago. Por ejemplo, él dice, y yo creo que pues es algo que hoy por hoy se escucha más y es más común, por ejemplo, lo del teletrabajo o de trabajar de manera remota, pero él menciona precisamente eso, y es que si nos logramos liberar de una posición o una ubicación fija para ejercer nuestro trabajo o nuestro estudio, pues el dinero va a empezar a valer más. Y yo creo que, pues, que esto es muy lógico, porque cuando logramos liberarnos de una posición fija, pues ya no tenemos que desplazarnos, no tenemos que tomar transporte de 1 2 horas o más para ir hasta nuestro lugar de trabajo, la gasolina, los pasajes, la ropa que nos ponemos para ir presentables a la oficina, el almuerzo que vamos a tener que comprar o gastar por fuera, entre muchas otras variables. Entonces, esa es una. Hoy por hoy suena muy común. Este libro no es el más nuevo, pero no deja de perder valor por eso. Y es una de las variables primarias que él menciona. Otra es, por ejemplo, con quién trabajas. Y yo creo que acá es algo que cuando emprendemos, pues podemos quizá disfrutar. Y es que por lo general cuando emprendemos y no lo hacemos solo, lo hacemos con una persona que comparte ciertas pasiones o ciertos gustos y cierta afinidad para los negocios, ¿cierto? Entonces, eso hace que la relación de trabajo o el emprender se disfrute más, el trabajo como tal se disfrute más. Eh, Obviamente eso también se puede llegar a presentar en el trabajo, donde puedes tener muy buena relación con tu jefe, pero muchas veces pues no es así. Entonces, definitivamente cuando puedes como elegir y construir ese equipo de trabajo, pues vas a disfrutar más de él. Y eso también va a hacer que al fin de cuentas pues el dinero pueda llegar a valer más. Y entonces en esta etapa de definición y cuando él va mencionando esos conceptos nuevos, pues yo inmediatamente como que conectaba con experiencias que había vivido en esa etapa pues de emprendedor, de emprendimiento. Para quizá los que no me conocen, sabe que en algún momento tuvimos un emprendimiento donde precisamente ofrecíamos todo lo relativo al consumo de la yerba mate, desde la bombillita, la yerba, el mate como tal, el termo, entre muchas otras pues, cosas. Entonces, en esa etapa, yo entro al mundo del emprendimiento después de ser despedido sorpresivamente de una empresa o sorpresivamente pues para mí, eh, salgo despedido de esa empresa y me doy la oportunidad pues de emprender más que todo por necesidad, por no quedarme quieto. Entonces emprendimos pues en el mundo del mate. Entonces cuando arrancamos, obviamente no hay muchos ingresos, apenas pues de pronto se pueda llegar a fin de mes y cubrir pues como las deudas y los gastos pues fijos, pero a pesar de que no había mucha caja, yo me sentía muy libre, sentía que mi dinero estaba valiendo más, porque accedí a otras libertades que en mi empleo anterior pues no podía gozar. También porque era un trabajo 100% presencial. Entonces yo recuerdo que el mero hecho de poder salir temprano un día a la semana, que uno saliera de la oficina y todavía estuviera de día, eso para mí era pues la gloria, eso era una cosa pues, que disfrutaba muchísimo. Yo me acuerdo que yo salía, decía, parce, todavía está de día, no oscurecido, porque pues pasaba mucho. Muchas veces salía de mi casa temprano hacia la universidad, todavía era oscuro, y cuando salía del trabajo hacia la casa ya era oscuro otra vez. Entonces son esas cosas que yo decía y que yo vivía y que recordaba mucho cuando estaba leyendo el libro y decía esa relatividad del dinero. Entonces no habían muchos ingresos
por la etapa inicial del emprendimiento, pero con el poco dinero que entraba podía cubrir ciertos gastos y tenía esas libertades de tiempo. El hecho de poder ir, no sé, un martes, un miércoles a las 2 3 de la tarde a tomarme un café y a trabajar desde allí, pues era una cosa que yo no concebía, ¿cierto? Pues no se me pasaba por la cabeza en mi lugar de trabajo anterior. Entonces yo creo que los que hemos emprendido, pues hemos experimentado y hemos vivido eso, de la relatividad del dinero, ¿cierto? En cuanto a su valor. Entonces eso es uno de los conceptos que él nos menciona dentro de esta etapa de definición. Otro concepto también que él menciona, que se alinea mucho con lo que él denomina los nuevos ricos, es el concepto de las mini jubilaciones. Y él también nos menciona que la energía es de pico, ¿cierto? Es finita. Entonces, cuando llevamos mucho tiempo, no sé, sin disfrutar de unas vacaciones, sin disfrutar de un paseo, pues nuestra energía para emprender, para trabajar, pues se puede ver agotadas. Y un término que él menciona es lo de las mini jubilaciones, y es como tratar de plantearnos pequeñas salidas que sin duda nos van a oxigenar. Y no es como las que él se da el lujo de vivir, que se va 6 meses a un país a bailar tango, 6 meses a Asia a practicar artes marciales. Pero yo creo que en la medida de nuestros recursos podemos disfrutar o podemos programar y aspirar a eso. No sé, un viaje a un pueblo cada mes, ¿qué tan loco es? Pues de pronto no es muy loco que digamos, ¿cierto? 3 días en otra ciudad. Y como tener ese, yo creo que cuando vamos, paseamos, disfrutamos de un viaje, pues venimos más recargados, con otra mentalidad, con otro mindset para enfrentar pues la cotidianidad, y de ahí pueden salir pues como muchas más ideas al renovar pues como esa energía. Entonces son conceptos muy chéveres, y esta parte de la definición es la etapa inicial. Entonces de eso se trata ese primer capítulo, de esos conceptos nuevos y de darnos las herramientas para definir esa vida pues ideal. Entonces de la etapa D de definición vamos a pasar a la etapa E de eliminación. Entonces ya sabemos lo que queremos en la que fue la etapa de definición, y en esta etapa de eliminación vamos a identificar todas esas cosas que nos mantienen ocupados, pero no nos dejan ser más productivos. Y yo creo que muchas veces cometemos ese error. Creemos que porque tenemos la agenda súper llena de un montón de pendientes, estamos siendo productivos, cuando muchas de las cosas que tenemos ahí, muchas de las reuniones, muchas de las tareas, pues pueden ser simplemente rellenos, o incluso pueden llegar a resultar pues triviales y no nos están verdaderamente sumando. Entonces, en esta etapa de eliminación, nuevamente nos va a dar herramientas para identificar esas cosas que simplemente nos están gastando tiempo, haciendo gastar tiempo y energía. Algunas de las herramientas son, por ejemplo, la de la ley de Pareto. La ley de Pareto, o la ley del 80-20, seguramente la habrán escuchado, y sugiere que el 80% de los resultados provienen del 20% de las acciones. Llevándolo, por ejemplo, a un ejemplo más práctico, en las empresas, el 80% de los ingresos suelen provenir del 20% de un segmento de clientes. Y eso también es un error que nosotros cometimos dentro de nuestro emprendimiento durante mucho tiempo, y después lo abordamos, pero pasó tiempo. Y es que, por ejemplo, nosotros nos preocupábamos mucho por salir a buscar clientes nuevos. Siempre hay clientes nuevos, siempre hay clientes nuevos, pensando que eso nos iba a dar pues más flujo de caja. Y podíamos llegar a descuidar esos clientes que ya nos habían comprado antes, que ya les había gustado nuestro producto, les había gustado nuestro servicio,
pero los podíamos pues dejar enfriar, por así decirlo. Entonces, en vez de ocuparnos de salir a buscar clientes nuevos, venga, ocupémonos del 20% que nos podría estar dando el 80% de nuestros ingresos. Otro ejemplo de la ley de Pareto dice que, por ejemplo, el 80% de las quejas y reclamos suelen provenir del 20% de los errores. Entonces tenemos una pila de reclamos, de quejas, y no hemos caído en cuenta de que siempre puede ser por lo mismo. Y entonces es identificar ese 20% que nos va a disminuir un 80% las quejas y los reclamos, y que van a ser pues a fin de cuentas la experiencia más placentera para el cliente. Puede ser muchas cosas, puede ser quizá, no sé, el empaque, la forma de envío, los tiempos, o quizá un proceso operativo que quizá no está bien definido y no es el más óptimo y nos está llevando a cometer errores, y ese error va a verse reflejado en un 80% pues, de clientes que están todo el tiempo reclamando lo mismo. Entonces, esa es la invitación de la ley de Pareto. Venga, identifiquemos el 80% de las acciones que nos van a dar el 80% de los resultados. Entonces, es como una depuración. Otra metodología, otra herramienta es la ley de Parkinson, y esta sí estoy seguro que todas las hemos aplicado inconscientemente y quizá no de la mejor manera. Y esta ley lo que nos dice es que dice que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para hacerlo. Ejemplo, si nos dan 8 horas para hacer algo, lo vamos a hacer en 8 horas. Pero si nos dan solo 2 horas, lo vamos a hacer en 2 horas. No sé si les ha pasado. Y yo creo que pues en la universidad seguramente sí. Puede ser, por ejemplo, que nos ponen un trabajo para dentro de un mes, y lo venimos a hacer cuando faltan 3 días, 2 días, y ahí sí corremos, le metemos turbo, y generalmente sucedía que sacábamos buenas notas, pero entonces lo hacíamos de manera inconsciente simplemente porque íbamos aplazando, más no porque nos tomábamos la tarea de hacerlo quizá los primeros días, dejamos eso chuleado, y ya cuando llegara el tiempo pues, de entrega podíamos preocuparnos por otras cosas. Entonces, esa es la ley de Parkinson. ¿Qué más tiene la ley de Parkinson? Bueno, un ejemplo muy casual puede ser también, por ejemplo, cuando nos va a visitar alguien, nos dice que nos va a visitar a las 6 de la tarde, entonces ya sabemos que tenemos hasta las 6 de la tarde para arreglar la habitación, para arreglar la casa. Pero si la persona o el invitado nos dice que va a llegar a mediodía, pues a mediodía ya vamos a tener la casa limpia. Y eso también pues me conectó mucho con el lugar, con mi lugar de trabajo, ¿cierto? Y a ustedes también les puede pasar. Puede ser que en la virtualidad, en estas reuniones, eh, si vamos a abordar un tema y la ventana, la cita, está agendada para 2 horas, pues nos vamos a demorar 2 horas en ese espacio, dándole vueltas a un tema que tranquilamente se podía haber abordado pues, en 1 hora o en media hora, pero de por sí ya tenemos una agenda una citación de 2 horas, pues ya nos vamos con esas 2 horas. Entonces, esos son dos de los mecanismos, no son los únicos. No todo el capítulo de eliminación se trata de esas dos herramientas, pero sí son pues una de las que me quedaron grabadas y con las cuales estoy aplicando en el día a día y me han ayudado a ser más productivo. Entonces, para mí, esas dos metodologías fueron como un par de lentes con los cuales yo trato de visualizar el día, y me pregunto eso a la hora de arrancar. Entonces, ¿cuáles van a ser ese 20% de acciones que me van a dar el 80% de los resultados para el cumplimiento de las tareas de ese día? Y tratar de achicar el tiempo, ¿cierto? Entonces, tratar de acortarlo, pero voluntariamente y no simplemente por estar aplazando para después correr, porque puede que no siempre nos funcione, porque se nos pueden juntar varios temas. Entonces, ese es el riesgo de la ley de Parkinson.
mal aplicada. Entonces eso sería la etapa de eliminación. Vamos ahora con la etapa A de automatización. Entonces ya definimos lo que queríamos, ya definimos nuestro concepto de vida ideal, ya eliminamos varias cosas que no nos estaban dejando llegar a esa meta, y ya después de haber eliminado lo que se pudo haber eliminado, viene la etapa A de automatización. Entonces aquí la tarea va a ser identificar esas cosas que aún se pueden automatizar, ¿cierto? Que siguen siendo necesarias, pero quizá no necesariamente la tengamos que hacer nosotros. Entonces la etapa de automatizar se refiere tanto a automatizar procesos, tareas, como a tratar de automatizar ingresos. Entonces acá también se nos van a plantear varias herramientas para tratar de definir o construir una idea o un modelo de negocio. Entonces, que pueden ser desde ingresos pasivos. En el libro en sí para mí es un libro de full emprender, de full emprendimiento y de full realización de negocios de la nada. Entonces, automatizar procesos y automatizar ingresos. Cuando lo leía, también me acordé de otra etapa de Sidón, del emprendimiento pues, de la yerba mate, y es donde no teníamos definido un paso a paso para atender, por ejemplo, reclamos. Entonces teníamos pues varias personas que nos ayudaban con la atención al cliente para vender, pero no tenían todavía como la experticia, no se le habíamos dado la potestad de empezar a tener autonomía. Entonces, ve, mira, tal persona tiene este problema, ¿qué hago? Entonces, mientras uno está haciendo otra cosa, la interrumpía por ir a apoyar pues como esa decisión o ver, responderle esto. Entonces eso multiplicado por un montón de clientes pues nos va a hacer perder dinero, dinero y tiempo, porque se supone que se contrató una persona para que atendiera ese chat, diera ese servicio, pero todo el tiempo estamos haciendo otra cosa, pero dejando de hacerla, interrumpiéndola para ir a apoyar. Entonces, algo de lo que una estrategia que implementamos que nos sirve un montón a mi socio y a mí para ocuparnos de otras cosas es que le dimos la potestad y le dijimos, vea, si el reclamo vale menos de 50,000 pesos, la solución, désela a usted, absolutamente cualquiera que se te ocurra, desde la devolución del dinero, desde volverle a enviar, no sé, otro producto, el cambio, de decirle, ve, mira, para la próxima tenés un saldo a favor de 50,000 pesos. Entonces, que la persona que está atendiendo al cliente tenga esa potestad para tomar decisiones. Y esa fue nuestra bandera, nuestro tope, 50,000 pesos. Si la solución vale menos de 50,000 pesos, désela a usted, invéntesela a usted. Entonces, y así no nos va a pues, tener que pedir todo el tiempo nuestra autorización. Ve, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Te parece esto? No, parce, encárguese usted. Ya si vale más de 50,000 pesos, pues venga, tratemos de tomar una decisión. Ahí sí apóyenos. Entonces, ese valor, pues, de 50,000 pesos, para muchos emprendimientos o para muchos negocios puede ser trivial, pero para nosotros será pues un valor válido, valga la redundancia. Entonces, esa es la etapa de automatización. Tratar de delegar es una palabra ahí primordial, ¿cierto? De dar potestad a tus colaboradores. Entonces, automatizar ese tipo de procesos. ¿Qué más tengo por acá en mis notas? Mientras automatizamos, entonces vamos a poder ocuparnos de otros objetivos que pueden sumar más a la compañía y que necesariamente las tienes que hacer pues tú como líder o como director pues del emprendimiento como tal. Entonces, el objetivo no es estar ocupado, sino ser reemplazable en lo repetitivo para poder ser indispensable en lo creativo, lo estratégico. Entonces, ese es el mensaje de la etapa de A de automatización. Entonces, nuevamente, en un capítulo
bastante largo con bastantes herramientas que nos va a ayudar a automatizar todas esas tareas que ya no se pudieron eliminar porque son pues necesarias para el funcionamiento del emprendimiento. Vamos ahora con la etapa L, que sería pues la última etapa. Entonces ya definimos lo que queríamos, ya eliminamos lo que podíamos eliminar, automatizamos lo que podíamos automatizar y nos queda la etapa L de liberación. Entonces, esta etapa para mí es como una brújula, porque él nos lo menciona también dentro de su libro, y es que muchas veces llegamos a la etapa, a ver, la consecuencia de eliminar y de automatizar es que si hacemos esas dos etapas bien hechas, el resultado final va a ser tener más tiempo, ¿cierto? Si las hacemos bien hechas. Entonces, lo que él nos menciona en esa etapa de liberación es que es muy común que cuando ya cumplimos con esas dos etapas y empezamos a tener más tiempo, nos inventamos un montón de actividades triviales para volver a ocuparlo. O peor aún, nos sentimos como quizá inútiles y sentimos que no estamos haciendo ya nada. Y en esta etapa de liberación nos va a volver a dar nuevas herramientas para sentirnos pues más motivados y refrescar esas nuevas ideas y poder ocupar ese tiempo que ya liberamos en tiempo pues de valor. Entonces esas serían pues las 4 etapas del método DIAL, en la cual Tim Ferriss estructuró pues su vida para llevar el estilo de vida que puede llevar. Y el libro no solamente trata de esto, pero era algo corto que queríamos pues compartir con ustedes. Obviamente es imposible resumir el libro, que si bien no es muy grande, pues tiene varias páginas, son cerca de 400, 500, pero era algo pues que queríamos compartir con ustedes, una pequeña invitación a que se antojen de este libro, muy chévere. Si les llamó la atención lo que hemos hablado, me pueden escribir, se los puedo prestar sin ningún motivo, sin ningún compromiso, perdón. Y mentira, sí, el compromiso es que después de que lo lean, se lo recomienden a alguien. Entonces, ya saben, la semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss, cómo ser más productivos para liberar tiempo, pero ese tiempo lo vamos a ocupar en nuestras pasiones, en nuestros hobbies y en las cosas que nos llenan como personas. Muchas gracias por acompañarnos en el primer capítulo. Nos vemos luego.